Vamos a grabar de ahora. Ya. Bien, ¿qué miramos? ¿Aceptar? El estándar. ¿Sería bueno? Estándar de carrera 3. Oh, perdón. Esto lo hicimos parecido, ¿no? Lo hicimos, ¿no? Sí, está hecho. Hay unos videos en la plataforma igual. Ya. Este también parece. Sí. Hay alguien que está hablando ahí por chat. Stock y divergencia, dice. Todo está hecho. Entonces, veamos la guía entonces. Ya. Primero, ¿está claro, cómo se llama? ¿Cuándo usar teorema de Stock y cuándo usar teorema de divergencia? Nancy Mac. ¿Está claro, no? Para todos. Como que se confunde un poco, profe. ¿Sí? Sí, como que de repente no sabe el caso calcular rotacional, la divergencia. Ya, pero Ahí como que de repente uno queda como a medio, no sabe para dónde ir. ya. Vamos entonces a aclarar eso. Ya. Primero, si yo voy a calcular la integral de superficie del rotacional, me salga el rotacional, ¿sí? Esto también puede salir como Nabla plus F, ¿sí? Como está acá, ¿cierto? El rotacional también se puede simbolizar como Nabla plus F, Sí. ¿ya? Entonces, al tiro, eso me está diciendo que es stock, ¿ya? O si me sale calcular una integral de línea, ¿sí? Entonces, al tiro también me está diciendo que es stock, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora, si ven, acá los dos estoy calculando integrales de superficie, Sí. ¿ya? Pero acá ya es un campo vectorial y además esta superficie envuelve un volumen, ¿ya? A Sí. diferencia de esta que está rodeado por una curva, ¿sí? Por ejemplo, stock es esta superficie y está rodeado por esta curva roja, ¿sí? ¿Ya? O esta superficie y rodeado con esta curva, ¿ya? Y me decía yo quiero calcular la integral del rotacional, ¿ya? En cambio, el de divergencia, esto no puedo usar de divergencia. ¿Por qué? Porque esto no me cierra ningún volumen. Por ejemplo, si esto yo lo extiendo hacia abajo y me hace como un cilindro y me cierra un volumen. ¿Se entiende? Veámoslo con algunos ejercicios mejor. Ejemplo mejor, pues, profe. Ya. Pero Hemos resuelto varios de estos. sí, pues la idea es no hacer lo mismo. Por eso, ¿cuál? De lo mismo que en esto y esto. Por ejemplo, este, anterior stop, Claro, porque eso es lo que nos dice rotacional. el cuadro resumen. Sí, pues, exactamente. Rotacional. No me acuerdo si hicimos el 14. No, no recuerdo, yo no lo tengo claro. Yo parece que recuerdo que no. Hay alguien está hablando. ¿Por qué no hace el 14, profe? Ya, ahí quién dice algo. Pues Jorge Cruz anda molestando nomás. Sí, pues, no le gusta hablar. No se ha hecho. Dice que no se ha hecho 14. ¿Ya? Le creemos.
Si el Jorge dice que no, le creemos, ¿no es cierto? Ya, primero veamos la curva. Ya. Ya. Primero hagamos la curvita. Ya, entonces vamos a usarlo en GeoGebra. En este caso va a venir el gráfico dado, no va en el... ¿sí? Va a venir dado el gráfico en el certamen, ¿sí? Entonces acá tenemos una esfera, pero la parte superior de la esfera, fíjense, que es z mayor que 0. ¿Sí? Una esfera ¿de radio cuánto? 2. 2, perfecto. Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y tenemos una esfera que es justamente la parte superior. Después, Marinelli, si puede silenciarlo, porque parece que escuchan otros ruidos. Y el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Igual a 1. ¿Sí? Vamos a cambiar el color cilindro. No, en azul. Se va a notar. Ya. Bien. Y eso, o sea, al intersectar el cilindro con la esfera, me genera una superficie que va a ser esta parte de acá. Que se ve más oscuro. Jorge. ¿Ya? Dice el Jorge. Sí, está quedando grabado. ¿No escucha? Sí, está grabado. Ya, entonces, voy a ver si así lo intersecta el GeoGebra. No lo intersecta. Marinelli parece que va conduciendo. A ver cómo lo puedo. Ya, bueno, ahí. Pero se entiende que esta es la superficie que queda. ¿Sí? En la intersección, fíjense esa, ahí. ¿Sí? Que es como una esfera. Pero una esfera, pero como la parte de la cáscara de la naranja. ¿Sí? ¿Sí? Que queda un poquito levantada. ¿Sí? Está hinchada la esfera. ¿Sí? Así que está un poquito levantada hacia arriba. ¿Sí? Y si la vemos así de frente, fíjense. Esta es la superficie. ¿Ya? Es esférica, pero con un resalte. ¿Ya? ¿Ya? Entonces esa es la superficie que va a quedar de la intersección. ¿Ya? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer entonces es no calcular el funcional, sino por el teorema de Stokes. Entre el doble superficie del rotacional de F, ¿por qué es un rotacional? Se me lleva. Del rotacional de F, ¿no es cierto? Por ds, por n, por ds, ¿no es cierto? Sí. Rotacional estoy poniendo porque justo arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Pongo rotacional porque justo esto es lo mismo que el rotacional. Sí. Calculando esa integral. ¿Se entiende? De acuerdo a las ¿Ah? al cuadrito, el resumen. Sí, y eso es igual a la integral sobre la curva C, ¿sí? De F por ds, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y qué es lo que es C? C, cuando yo di vuelta acá, justamente
Sería eso. Esa curva que está en azul, eso sería la curva C, que es la curva que encierra esta superficie. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Los demás, pues César no está participando. Bien. Entonces esa es la superficie que va quedando. ¿Alguien comenta algo más? Sí. Ya. Marinel, ¿le puede poner silencio a su...? Ya, Marinelli. Yo lo voy a silenciar. Ya. Listo. Entonces, esa es mi curva, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tengo que Sí. encontrar qué curva es esa. ¿Ya? Resolvemos nuestro problema. Y esa es la curva de la intersección entre la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 y x cuadrado más y cuadrado igual a 1, creo que era. Sí. Está arriba, ¿cierto? ¿Ya? Y con z mayor o igual a 0. ¿Sí? Que era la parte de arriba. Pero si yo intersecto esa curva, y la intersección es el borde del cilindro. ¿Sí o no? Si yo intersecto la esfera con el cilindro, ¿cierto? Sí. Y lo que se intersecta ahí va a quedar el borde del cilindro. ¿Sí? O sea, queda una circunferencia. Así es. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, justamente esta vendría siendo mi curva. ¿Sí? La curva C sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿cierto? ¿Profe? Y el z es justamente, vamos a despejarlo de ahí, o Raíz de 3. menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Dígame, César. ¿Cómo yo puedo visualizar que el x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es la curva que yo tengo que parametrizar? Por eso, cuando yo vea el dibujito, ¿cierto? Que yo lo voy a ver así en el certamen, Sí. ¿sí? Entonces yo voy a decir, va a haber una esfera y intersecta con el cilindro. Entonces, si la intersecto, justamente me va a dar esta curva que está acá. Ya. ¿Ya? Quiero ver por qué no me da acá la... A ver. Cuando son planos, le intersecta anterior que esfera. ¿Ya? Entonces me lo trata de intersectar. Y esa curva que está ahí, ¿no es cierto? Es la que Sí. encierra la superficie que hay acá adentro. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo parametrizamos esa superficie? Entonces hacemos x igual a Eh, una curva. ¿Sí? sí, una curva. A ¿Sí? coseno de U. Coseno de t. Sí. El i igual a Seno de T. seno de t, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya Sí. sabemos que el t se mueve entre 0 y 2pi, ¿no es cierto? 0 de pi, sí. Y además iz va a ser igual a raíz cuadrada De 4 menos, seno cuadrado de t sí, menos más coseno coseno, eso cuadrado es 1. 1, ¿no es cierto? Porque es factorizando un número, entonces menos Sería raíz de 3. raíz de 3, exactamente. ¿Sí? Ya. Entonces, mi alfa de t, ¿ya? Fíjense, ahora pasa a integrales de línea. Entonces, mi alfa de t es coseno de t, seno de t y raíz de 3. Sí. Y raíz de 3, perfecto. El alfa prima, El alfa prima de t sería igual a menos seno de t, coseno de coseno t y de 0. 0. ¿Sí? Bien. Y ahora calculo mi integral doble sobre la curva C, donde la curva es Z, X y X, ¿no es cierto? Por N por DS, ¿no es cierto? Sí. Con el rotacional de eso. Y esto pasa a ser, ¿no? Esto pasa a ser la curva, o sea, el integral sobre la línea de 0 a 2pi, ¿no es cierto? Sí. De que de la f, o sea, de z, ¿qué es lo que es z? Raíz de 3, x por y, sería Coseno por seno, x, que sería coseno de t,
Sí, o producto punto. por el normal, ¿cierto? Sí. Perdón, Por el alfa prima. por el primo, ¿sí? Que sería menos seno de t, coseno de t y c. Y todo eso por dt. Entonces me queda la integral entre 0 y 2pi. Entonces me queda menos raíz de 3 seno de t más, ¿no es cierto? Coseno por seno, Al cuadrado. entonces me queda coseno cuadrado de t por seno de t Sí. Más 0. y más 0. ¿Sí? Eso por dt. Entonces es una integral de 0 a 2pi menos raíz de 3 seno de t por dt más la integral entre 0 y 2pi, va a ser las integrales por coseno cuadrado de t, por seno de t y por dt. Y ahí resuelvo las dos integrales, ¿no es cierto? Está listo el ejercicio. Está listo. Sí, y a esa situación simple me tiene que dar 0. ¿Sí? Sí, porque él se va a evaluar. Sí, pues, hagamos un z, no hagamos z, no, tenemos el z ya, A igual a coseno de t. ¿cierto? Y el d igual a menos seno de t por Sí. dt. Y cuando cambiamos los límites, que el Va a t quedar vale, a cubo partido por 3. sí, pero cuando el t vale 0, coseno de 0 vale 1, ¿no es Sí. cierto? Y cuando vale 2pi, También vale 1. vale 1. Por tanto, esa integral vale 0. 0. Y va a ir de 1 en 1. Entonces resuelvo esa integral, ¿no? Y listo. Ya. Y ahí lo resuelvo por esto. ¿Qué? Jorge, es un, ¿cómo se llama? Es un cilindro, ¿sí? Porque es x cuadrado más y cuadrado, pero a cualquier nivel. Como está en el espacio, pura circunferencia, cuando está a cualquier nivel, va girando un cilindro. Es como pegar una torta. ¿Sí? Voy poniendo un círculo, círculo, círculo. No, cuando yo hago stock, cuando yo hago el teorema de stock, no, ese no es, por si acaso, sí la sé. Cuando hago stock o divergencia, no parametrizo. O sea, no uso el R de U, B. ¿Sí? ¿Ya? Entonces no parametrizo cuando uso esos teoremas. ¿Sí? De hecho, esos teoremas son para evitar la parametrización. ¿Ya? Nancy, porque acá, cuando el A vale coseno de t, tenemos una solución simple, ¿cierto? Y después volvemos en los límites de integración. ¿Sí? Los límites de integración. Entonces, me queda que cuando el t vale 0, ¿sí? Coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. Cuando el t vale 2pi, coseno de 2pi también vale 1. Entonces, al ser cambio variable, me queda la integral de 1 a 1, ¿de qué? De a cuadrado por dA. ¿Sí? Pero cuando me queda en un solo punto la integral, de 1 a 1, o de 2 a 2, de 3 a 3, lo que sea, ¿sí? De un punto a punto, que si quieren una integral cerrada, eso vale 0. ¿Ya? ¿Puedo mostrar el ejercicio, profe? ¿Ah? ¿Puedo mostrar el ejercicio en pantalla completa, por favor? ¿Cuál? ¿El de la este? El que sí, ahí sí. Ahí. Si quieren que salga más, voy a alejarlo un poquito. Sí, pero se está grabando. Profe, cuando nosotros ocupemos el teorema de Stock, generalmente vamos a estar trabajando con el alfa de t y el alfa prima de t por el rotacional para hacer un producto punto. Sí. Y ahí inmediatamente pasaría a Eso. ser una integral. Que esta es una integral doble, tal como decía ahí, le preguntaba a Jorge. Integral doble pasa a una integral de una especie. ¿Sí? Que acuérdense que lo mismo nosotros teníamos antes. Por eso digo que el teorema de Stock es la extensión del teorema de Green. ¿Sí? Solamente quizás nosotros lo vimos así, el teorema de Green. Una integral de línea pasa a una integral doble, ¿se acuerdan? Era Sí. de P, no era de Q a de X
menos dpa de i. Menos dpa de i. Exactamente. ¿Y se acuerdan que esto es lo mismo que el rotacional para R2? Así es. ¿Sí? Por eso este es el rotacional de f también, pero para R2, ¿se acuerdan? Entonces estamos haciendo la extensión. La integral sobre rotacional de f es igual a la integral de f por ds. ¿Ya? Por eso es una extensión del teorema de Green. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vemos otro, no? El Jorge dice que sí. Del mismo Ojalá. Se me olvidó. ¿Cuántos ejercicios son? Bueno. 20. ¿Es cierto? Como 5. ¿Cuánto? Como 5, que estén todo el día ahí. Ya. No sé, profe, ¿cuánto van a hacer? ¿3 o 4? ¿4? ¿Qué dice la tabla de especificaciones? ¿No te la leíste? 3. Dice 4. Dice 3. 3. ¿Sí? Dice una integral de primera especie, una integral con divergencia y otra con teorema de Stokes. Mira. Por ahí quiero la tengo. Lo que evalúa adelante, pero se evalúa la parametrización. ¿Sí, por profe? Sí, pero el primero, el parametrización, obligado. Si primera especie, sí, aunque sea un volumen, tiene que ser con parametrización. Profe, ¿Sí? ¿puedo tocar el ejercicio y sacar una foto, por favor? No, Gracias. hay que hacer algún otro. ¿Debo ir a buscar la hoja, Susana? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Va que están abajito? Estamos en la biblioteca. Sí, ahí lo logro ver. Sí, yo después le paso la hoja, no hay problema. Pero no hay aire en ascensor, ¿sí? Gracias. Ya. Bien, ¿hacemos otro? De los problemas resueltos que subió el Juliano, podríamos hacer alguno, ¿no? Es que yo tengo dudas con, en realidad, cuando se hace la intersección. Por ejemplo, en el... ¿Eso es que era 1? Sí. Más 100. De acuerdo. Uno con una esfera, por ejemplo. ¿Ah? Un problema de los que subió Juliano, el último problema resuelto, integral de superficie. ¿En qué en el foro? Sí, en los foros. Anuncio del profesor. Ahí, no, en anuncios del profesor, ahí está. Sí. Ah, está la ¿De nueva. apoyo 2? Esa es. Ya, a ver, veamos. Ahí está, estaban. Ahí está. ¿Ese es? A ver, MAT 400, mira ahí. Se da cuenta que están en 500. Saquen la foto, Juliano, no nos asuste. Ya este. Ah, sí, pues estos son de los ejercicios que les dije que vieron en la ayudantía. El 4 digo yo. El 4, a ver. Ahí está. Aprovechemos aquí que está resuelto para que visualizarlo bien. ¿Están todos nosotros? Sí, por eso, sí, se lo pasé a Julián. Ya. Ya, este dice que calcule el área de proporción de superficie de una cónica situada. Ya, este va a ser un integral de primera especie. Que calcula el área. ¿Sí? Lo primero, ¿cómo se calcula el área de una superficie? Doble. Era la función evaluada por la norma. No, de la norma del normal, de RDU plus de RDB. ¿Seguro? ¿No? Eso. ¿Sí?
por dr por u y b, ¿cierto? El área. ¿Dice la norma? Sí. El área. Ese es el área. Sí. Sí, pues es el área. Y luego el volumen es por la normal, ¿o no? Por la función evaluada. No, volumen no calculamos. No, porque son superficies, son solamente superficies. ¿Sí? No se confunda con el más 400. ¿Sí? El más 400 era la integral doble de 1 por db, ¿no es cierto? Pero al parametrizarlo me queda 1 por el normal. ¿Ya? Así calculamos el área. Esa es la fórmula de área de superficie. ¿Sí? Con parametrizando. Ya. Entonces, lo primero hay que ver acá, ¿cómo se llama? ¿Cuál va a ser la superficie? ¿Ya? Entonces, si ves la superficie, ¿cuál es la superficie acá que tenemos? Una circunferencia, ¿no? Es como una intersección. La esfera, ¿no es cierto? O el cono sobre la esfera. ¿Sí? Ajá. Porque acá tengo el cono, miren. ¿Sí? Sí. El cono situado encima del plano, ¿no es cierto? Hacia arriba, ¿no es cierto? Y limitada por la esfera. Se desplazaba hacia el X. Vamos a hacer una geosfera también, miren. ¿Cuánto era? X cuadrado, y cuadrado es Z cuadrado. z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Dios, ¿por qué me dio X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. que me dio esos planitos que no deberían aparecer? Qué raro. No, malo. Está malo geosfera. La culpa es del Juliano. Está todo grabado, se lo vamos a mostrar. Mire que otro. Voy a cargar de nuevo esto. Controlar, suprimir. Exactamente. No, pagaba la suscripción a Geosfera. Ahí está. Gratuito. ¿A todo esto hicieron el taller o no? No. Mañana. Para el domingo antes de las 12. No, mañana. ¿Puede ser el sábado a la tarde, por favor? Mañana. Por favor. ¿Escrito? Mañana, dije. Recuerde que trabajamos. Pues te tuvieron 2 semanas. No es el único ramo, profe. Igual a 2x. ¿No es cierto? Sin sacrificarse trabajo y familia, decía la cuestión. Por eso habían 2 semanas. No es el único ramo. Sí, sé que era el único ramo. Ya. Ya. Ahí La sí. Nancy coloca piedad. Ya. Ahí está la. Esa es la superficie, ¿eh? ¿Está bien? Sí. Esa es la superficie que se genera, ¿no? Entonces ahí la pueden visualizar también desde abajo. ¿Ya? Bien. Hay que saber explicar. Entonces hay que parametrizar esta superficie. Acá no podemos usar ni stock, por ejemplo, no podríamos usar stock porque no es rotacional, tampoco divergencia porque no se cierra volumen, ¿no es cierto? ¿Ya? Y menos porque es una integral de primera especie. ¿Sí? Entonces, como es de primera especie, no se puede usar ni stock ni divergencia. ¿Ya? Bien, entonces hay que parametrizarnos. ¿Ya? Bueno, acá lo que hicieron, parametrizaron la. Sí, yo usaría coordenadas cilíndricas ahí, o esféricas. Sí, porque acá le hicieron la proyección. Digamos, o sea, acá si ven, se hizo la parametrización general. Se hizo parametrización general del cono. ¿Sí? Entonces, dejar el X igual a X, el Y igual a Y, y el Z, ¿no es cierto?, igual a Z, pero si el Z yo lo despejo del cono, es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí?
Entonces se usó esa parametrización general y eso se proyectó sobre, estamos parametrizando solamente el cono, y eso se proyectó sobre la esfera para sacar los dominos de integración. Se genera una circunferencia y se inventa ahí. Sí, por eso, si hago la intersección, ¿no es cierto? Ahí, obviamente, ¿no es cierto? Me da este cilindro, esto es un cilindro. No, está en R2, una circunferencia. ¿Sí? Es una circunferencia. ¿Sí? El radio a medio, ¿no es cierto? Y no está centrado en el origen, sino está centrado justo porque está corrida acá. Vamos. Ahí está el centro. ¿Sí? A medio, claro. ¿Ya? ¿Ven cómo llega de aquí a acá, no? Con la intersección, ¿o no? O sea, sí, hay que hacer ese binomio. Y si no tiene que... Tomar esto que está acá, ¿no es cierto? Y escribir ahí la circunferencia. ¿Lo hacemos? Entonces era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2x, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces juntamos la x, entonces me queda x cuadrado menos 2ax más y cuadrado más z cuadrado igual a 0. ¿Sí? Sí. Ya. Hacemos completación de cuadrado. ¿Cómo se hace la completación de cuadrado? Le damos x, ¿no es cierto? Que está cuadrado, se parece un menos, se parece más, menos, en este caso, y siempre la mitad de este número. ¿Sí? Que le acompaña el x. El número que acompaña el x es el A. ¿Sí? La mitad de eso, ¿cuánto sería? A. ¿Cierto? Al cuadrado, menos este número al cuadrado, que sería a cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, y eso igual a 0. ¿Sí? Pero antes de hacer, porque está solamente tomando la esfera, ¿no es cierto? Faltó considerar la otra, que era z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Sí, hay que ver. Vamos a reemplazar acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar, bueno, me va a quedar 2x más y cuadrado. 2x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Igual a 2ax. ¿Sí? Por tanto, me va a quedar que x cuadrado más y cuadrado es igual a por x. ¿Sí? Sí. Entonces me va a quedar x cuadrado menos ax más y cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Sí. Pasa esto para acá restando. Y acá completo cuadrado. ¿Cómo se hacía? X menos el número que acompaña al x, la mitad, siempre la mitad, al cuadrado, menos, y siempre acá es menos, aunque sea acá más, menos este número al cuadrado. ¿Y este número al cuadrado cuánto es? A cuadrado cuarto, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque si yo desarrollo el cuadrado y no, fíjense, me queda. El primero al cuadrado, x cuadrado. S por S y por 2, me queda AX, menos AX. Más el último al cuadrado, ¿cierto? Y el último al cuadrado es a cuadrado cuarto. Menos la cuadrado cuarto desaparece ahí, que es lo que debería ir ahí, ¿cierto? ¿Sí? Y más y cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces, por tanto, me queda x menos a medio al cuadrado más y cuadrado es igual a cuadrado cuarto. ¿Sí? Ya me queda el dominio de operación. ¿Hasta ahí estamos ok? Ese es el dominio entonces de la Sí, integral. de la proyección. Sí, pues ahí estamos en la intersección entre las dos. ¿Cómo se llama? Entre las dos superficies. ¿Ya? Vale. Entonces ahí tenemos el dominio tal como está ahí, ¿no es cierto? Y después hacemos la parametrización. Entonces, podemos ocupar dos parametrizaciones acá. Parametrizar el cono. Entonces podemos hacer de forma general o la otra, ¿no? Que es con seno y coseno. ¿El cono o la intersección? Que el cono es el que vamos a parametrizar y lo vamos a proyectar sobre esta intersección. Ya. Entonces tenemos que R de U, B es igual a ¿cuánto? Bueno, la general dice, deje la primera igual, el U, X, el B, I, y el Z lo reemplaza. Entonces, En la función. cuadrado más B cuadrado. ¿Sí?
Sí, porque el z cuadrado, así que z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Sí. Es el cono. ¿Sí? Entonces, si dejo el u igual a x y el b igual a y, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí los límites de integración no se van a ver en este que está acá. ¿Sí? ¿Ya? O también podríamos hacer r de u, b igual a, era b coseno de u, b seno de u y b, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Qué es Y lo de la esfera? no, este es para el cono. No, la misma, sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas? La Un general cilindro, es la un del cilindro cono. trae una. Mm. ¿Sí? Mm. La esfera era seno de u por coseno de b, más después era seno de u por seno de b y después era coseno de u, ¿se acuerdan? Sí. Era como la esférica. ¿Ya? Entonces cualquiera de las dos se puede utilizar. ¿Ya? La más larga, Y con esto que está acá, ¿cierto? Con eso que está ahí, definimos los límites de integración. ¿Ya? Bueno, teniendo el R, yo saco el normal, que acuérdense que el normal era nada más que n cruz R de U cruz R de B. ¿Sí? Entonces saco el normal, lo normal, y eso le da raíz de 2. ¿Ya? Entonces habría que calcular ahí nomás el R de U y el R de B. O R de X, que acá no le ponen U y B, sino X. ¿Ya? ¿Y el U se mueve entre 0 y 2pi? No, porque cuando se usa la general, tengo que ver cómo se mueve dentro de esto. Entonces se mueve entre 0 y a. Sí, pues tengo que ver ahí cómo se mueve. El X se mueve entre 0 y A, ¿no es cierto? Y el Y se mueve entre esta esfera, o sea, esta parte de la circunferencia, hasta esta parte de la circunferencia. ¿Cuál es entonces ahí el i? El Y hay que despejarlo acá, pues. Igual a cuadrado menos esto, y todos son raíces. Veámoslo como está acá, mejor. Que nos muestra ahí, pues. ¿Mm? Muestra el rango ahí, la integral. No sé. Sí, que acá se evita eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este dominio es una circunferencia. ¿Sí? De radio a cuadrado cuarto. ¿Sí? Y la circunferencia de radio a medio, ¿no es cierto? A medio, sí. ¿Cuánto es el área de una circunferencia de radio a medio? A pi, ¿no? Pi por r al cuadrado. Pi por r cuadrado, ¿no es cierto? Ya. El radio a cuadrado medio. El área de una circunferencia es pi por r cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Si yo estoy diciendo que acá el radio es a medio, ¿sí? Entonces el área de la circunferencia es pi por a medio cuadrado, o sea, pi a cuadrado cuarto. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, del curso pasado uno sabe que el área uno lo puede calcular como 1, ¿no es cierto? Por dA. Por dB, ¿no es cierto? dB, sí. ¿Sí? Ya. ¿Y qué es lo que pasa? Que en este problema, Está así porque da un número. sí, exactamente. Cuando yo saco la norma al normal, Queda 2. queda 2, raíz de 2, ¿no es cierto? Raíz de 2. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué me queda? La integral de superficie, ¿sí? Voy a escribir mejor acá. La raíz de 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo quería calcular acá, era la integral de superficie de 1, perdón, de Raíz de 2. la norma del normal por dB, ¿no es cierto? Me Sí. queda así, ¿no es cierto? Entonces me queda la integral de superficie, ¿de qué? De La raíz raíz de 2. por dB, ¿no es cierto? Sí. Y dB es de X de Y. Pero el raíz de 2 lo puedo sacar afuera y me queda con la integral de superficie o del volumen que queda por D1 por dB. Sí. Pero eso que está ahí, ¿qué es lo que es? El área. El área. ¿Sí? Entonces esto es el área y la superficie. ¿Sí? Raíz de 2. Pero como la superficie es una circunferencia, Pi por r al cuadrado. es pi por r de 2 por pi por r al cuadrado. Entonces se aprovecha de eso y no define ni un límite de integración. ¿Entiendes? Se la hice esto. Fácil.
Ya. Ahora, si acá aparece una X y una Y, hay que definir el límite de integración. Y en ese caso yo prefiero hacerlo con seno y coseno. ¿Ya? Sí. Ahí usar el ángulo. Sí, pues, y ahí hay que buscar los ángulos. ¿Sí? Pero acá no podemos, estos no son ángulos. Entonces no podemos decir que el U, que tendría siendo el X, se mueve entre 0 y 2 pi. Ya. Está completamente nada que ver. Divergencia, profe, haga uno de divergencia. Oh, creo que borré algo. Divertido. ¿De divergencia? Sí, profe, porfa. No, esta es la que habíamos abierto. Ya, hagamos de divergencia. ¿Cuál? Ya. Divergencia sobre la superficie me encerrar un volumen. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Y qué saca? Pues sí, ¿vale? Cerramos. Ah, pero no era ¿El 16 podría ser? 6. ¿Ya? Ya. Vamos a la superficie, a ver cómo sería la gráfica de la superficie. Está acotado por el plano de aquí, o sea, z igual 0. Divergencia parecido al ejercicio del certamen. Y con eso quedamos al 10. Ahí está parecido. Z igual ahí. Voy a reiniciar esto. Luego otros archivos GeoGebra cargado, entonces me carga. Me guarda lo anterior. Ya. Z igual ahí tengo el plano de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué más? El cilindro, x cuadrado más y cuadrado, igual a 4. ¿Quién anda rayando ahí? Tengo ese cilindro y ¿qué más tengo? Y un plano x más z igual 6. X más z igual a 6. Ya. Ahí se ve más o menos el cilindro, ¿cierto? Ahí voy a hacer intersecciones. Vamos a estar este con ese. Ya. Vamos a cortar ese plano. Azul. Voy a hacer un curso de. Acá arriba y abajo vamos a intersectar. Ahí. Listo. Sacamos este plano. Bueno, color verde. Ya. Ahí está la. Todo eso sería. ¿No entra el tetraedro? Ahí está la superficie, ¿se ve o no? Sí. El cilindro que está agotado abajo por esa circunferencia y abajo por esa y arriba por esa elipse. Sí. ¿Ya? Sí, que Ya. Se puede. Ya. Entonces veamos cómo vamos a definir eso. Profe, y ahí nosotros debiésemos elegir la parametrización por la más fácil. No, pues si no hay parametrización, pues acuérdense, cuando hay divergencia de stock no hay parametrización. Sorry. ¿Sí? Acá el 16. Ahí sí. Ujú. Bien. Entonces,
la integral de superficie de f por db, yo quiero calcular esa integral de superficie. ¿Sí? Entonces, un camino es parametrizar. Si parametrizo, ¿no? Hago la apreciación del cilindro, ¿no es cierto? Proyectado a esto, que es más largo, ¿no es cierto? Pero fíjense, Sí. a reemplazar acá, para quedar seno de seno, para quedar algo monstruoso, ¿no es cierto? No nos conviene mucho. Entonces, nosotros, como esta superficie encierra un volumen, ¿cierto? Que más o menos así, Sí. ¿sí? Como encierra un volumen, yo puedo usar el teorema de divergencia. ¿Sí? ¿Qué es el teorema de divergencia? Que esta integral doble se convierte en una integral triple del volumen que se genera acá adentro, ¿sí? Del volumen que se considera acá adentro, ¿de qué? De la divergencia de f Por dB. por dB. ¿Ya? Entonces va a quedar la integral triple de qué. ¿Y qué es lo que es la divergencia? Bueno, la divergencia es la primera función derivada con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, ¿cuánto me queda? 2x. 2x. Más la segunda función con respecto a y. X. X. Y más la tercera función con respecto a z. 0. 0. Y eso por db. ¿Sí? Entonces al final me queda la integral triple de b de 3x por db, ¿no es cierto? ¿Ya? Si esto ya ha sido 1, quizás de nuevo hemos calculado un volumen, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero quedamos Sí. Nos dio número. y ahora yo tengo que calcular el volumen de este cilindro, ¿ya? Con integrales triples. Entonces, ¿qué tengo que usar? Coordenadas cilíndricas. Fíjense que es coordenada cilíndrica, no es parametrización cilíndrica. ¿Sí? Esto es el curso basado más 400. Entonces, el X, ¿a qué lo hacemos igual? Cuando R, coseno teta, ¿no es cierto? Fíjense, cuando hay parametrización, este es un número, porque considera el borde, no, pero ahora estoy considerando todo lo adentro, por eso queda un R. El I igual a R seno teta, ¿no es cierto? El Z queda igual a Z en el cilindro, ¿cierto? ¿Y el jacobiano cuánto era en coordenada cilíndrica? R, perfecto. El teta se mueve desde De 0 a pi. 0 a pi, perfecto, de todo el cilindro. El radio, De 0 a 0 a de 0 a 0 A 2. a 2. a 2. ¿Sí? ¿Cierto? Que tenía x cuadrado más y cuadrado. ¿Y el z? De 0, está partiendo del... De 0, ¿no es cierto? De ese plano que es z igual 0, ¿no es cierto? Ah, Hasta sí. el plano que está acá. Hasta la altura. Sí. Entonces, X de 0 hasta el otro plano que era 6 menos x. 6 menos x. Ah, pero x, ¿lo que es? R coseno teta. Sería 6 menos R coseno teta. Exactamente. Bueno. ¿Bien? Entonces, volvemos acá. Volvemos a la integral. ¿Sí? Entonces, tomen que la integral entre 0 y 2pi. Siempre los límites constantes primero. De 0 a 2. De 0 a 6 menos R coseno de teta. ¿Una casa? De x. De x creo que era R coseno de teta. ¿No? Porque el x es R coseno de teta. Vamos a hacer que eran 3x. Y este límite, el último es de z. Sí, sería A de R y A de teta. Sí, pero ahí falta algo. ¿El jacobiano? Muy bien. Por el jacobiano. ¿Sí? Entonces al final me queda la integral entre 0 y 2pi, de la integral de 0 a 2, de la integral de 0 hasta 6 menos r coseno teta, de e, 3 de r cuadrado, coseno teta, por z de r. Resuelvo esa integral. Resuelvo esa integral primero, con respecto a z, después la integral con respecto a r, y después la integral con respecto a teta. Profe, ¿Sí? para la cátedra, ¿vamos a poder ocupar la hoja de resumen? No, no creo que sea necesario.
Y va a Pablo, colocar... la resumen de acá de la portada. Sí. Ya, sí, solamente la portada. Y ahí las Sin coordenadas ninguna, polares. sin Profe. ninguna, sin ninguna raya más. Ya, profe. Y el ¿Mm? tema de las coordenadas polares, cilíndricas. Solo la primera hoja sin ninguna raya más. Sí, pero usted las va a dar, ¿o no? ¿No? Recuerde que no. Ya. Bueno. Sí, pues Recuerda que somos eso humanos. es un curso basado, ¿no? Que aprendieron al 100%. Sí, pero no estamos evaluando memoria, po. Yo pasé con un 8. ¿Cómo vas a con 3.8? El de M, güey. Si hay coordenadas cilíndricas, ahí la anoté yo en la pizarra. Ya, gracias. Ya. Estamos pactados en eso. Bien, Jorge. ¿Jorge está hablando? Sí, sé que usted es el mejor. No lo pesquemos, no lo pesquemos. Ya terminamos el ejercicio, güey. ¿Lo terminamos ya? Sí, bueno, ahí tiene que resolver integral y todo eso. Ya, por eso no lo evalúa. Yo estaba entendiendo ya. Y ahora empiezo a aplicar. A ver qué va a ver. Para contestarme. Y creo que te preguntan flujo de campo. ¿Mm? Creo que el flujo de campo. ¿Qué era el flujo de campo? El compañero está preguntando, por favor. La integral de superficie. Po. Ah, era un sinónimo. Un sinónimo integral de superficie. Ese es el flujo de campo. Ya. ¿Estamos? Pero si estoy temprano, Luego que te Estamos listos ahí con la hora. pagan por hora. Debería hacer otras cosas, por eso. Profe, voy a ir a buscar la hoja. Ya. Ya. Bajen a la sala C. No estamos en la biblioteca, ¿cómo vamos a bajar? Suban a la sala C204. Bajo en 2 minutos. Ya. Ya. C204. Gracias, profesor. Gracias, profe. Ah, escriban los root en el chat. 2 millones. 9 millones. 4 millones. 4. ¿Tenemos décima por el root, profe, no? ¿No? ¿Tienen registro para ver a ver si acaso hay efecto o no? Ah, sí, hay efecto 39, 38. 17, 647, 920. Chao, profe. Chao, gracias. Que estén bien. 5-5, Jorge. 16 038 128-0. Ya. ¿Falta alguien o no? Ah. La Marinelli. Eso no quedan grabado en el video, ¿cierto? ¿No? Sí, güey. Está todo grabado. Vamos a cortar la grabación. Ah, el root, pues. ¿Qué si tu ruido público?